Estamos viendo el par último de los rudimentos o doctrinas básicas que nos menciona la carta a los Hebreos en su capítulo 6. Y ese último par es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y la pregunta que dejamos en pie, ¿por qué Jesús, en vez de aparecer como un ser espiritual que hubiese venido a iluminarnos, a traernos un mensaje, tuvo en cambio que sujetarse a ser como un niño con un cuerpo y aprender a caminar, a comer, a hablar, a sufrir, a ser tentado? ¿Por qué Jesús, cuando fue adulto, tuvo que morir físicamente, tuvo que ser clavado en una cruz, tuvo que ser sepultado? ¿Por qué Jesús, al resucitar, no bastó con dejar su cuerpo ahí en la tumba y que su alma volara hacia los cielos, sino por qué tuvo que ser un cuerpo material el que se levantara? Esto nos remite al libro de Génesis, con lo cual vemos que la Biblia es una unidad. El Antiguo Testamento no está completo sin el Nuevo, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se habla de la resurrección. Yo no sé si a usted le sorprende. Algún pasaje podría sugerirla si usted así quiere leerlo, pero no se habla con claridad sobre resurrección en el Antiguo Testamento. Prueba de ello, que en tiempos de Jesús, los saduceos, y ya el Antiguo Testamento estaba escrito por completo, los saduceos no creían en la resurrección. ¿En qué momento se plasma la revelación sobre resurrección? En el Nuevo Testamento. El Antiguo no estaría completo. En el Antiguo, el Mesías no ha llegado. Se anuncia, se prefigura, pero no ha aparecido. Ni tampoco son claras muchas doctrinas. Ni siquiera la doctrina de la liberación de los demonios. O la doctrina de la resurrección. Pero el Nuevo Testamento necesita también al Antiguo. En el pasaje que leeremos, Pablo siempre dice, conforme a las Escrituras, y se refiere a las Escrituras hebreas. El Nuevo Testamento se sostiene en las Escrituras hebreas. Ejemplo de ello, lo que les acabo de decir. Para comprender por qué Jesús tenía que tener un cuerpo físico, morir materialmente, resucitar materialmente, hay que regresarnos al Génesis. De lo contrario, el cristianismo se convertiría en una religión mística de cosas transmundanas, meramente espirituales. Pero el Nuevo Testamento está enraizado en el Antiguo. Por tanto, mantiene esas raíces en el mundo creado por Dios. Y el mundo creado por Dios es un mundo material. Por eso decíamos, ¿en qué parte de los relatos de la creación que están en los Salmos o en el libro de Job o en los primeros capítulos del Génesis, se habla de Dios creando espíritus, almas, celestiales o infernales? No digo que no existan y no digo que Dios no las haya creado, pero esos pasajes no lo dicen, porque esos pasajes se enfocan a la creación de un mundo que es materia, plantas, animales, luz, hombre. Y entonces, ese mundo material es el mundo caído. No es un mundo malo en sí, es un mundo bueno porque vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, era bueno en gran manera. El mundo hecho por Dios es intrínsecamente bueno. Sin embargo, es un mundo sujeto a la finitud y a la muerte, y por causa del ser humano, sujeto también al pecado. Este mundo creado, bueno en su origen, es ahora un mundo caído. Si el mundo creado es el mundo material y el mundo caído es el mundo material, ¿cuál es el mundo que tiene que ser salvado? Pues el mundo material.
Y esa es la razón por la que Jesús tenía que hacerse materia. Jesús tenía que hacerse criatura. Y esto es lo que estamos a punto de celebrar en toda esta época navideña. Ya en los siguientes domingos que usted estará cantando los himnos como tú dejaste tu trono y corona por mí, o oído un son en alta esfera, o incluso noche de paz. Hay que pensar que Jesús se hizo humano con un cuerpo físico, material, para identificarse y hacerse parte de la creación material, la que hizo Dios. Y que tenía que morir en una cruz para asumir sobre sí la finitud y la muerte de todas las cosas finitas, materiales. Y para llevar sobre sí el pecado. ¿Cómo? Mostrando el amor de Dios, que a pesar de que éramos pecadores, Él nos perdonaba y nos amaba hasta el punto tal de dar su vida por nosotros. Por tanto, fue una muerte física y fue una sepultura física. Pero si este mundo caído, que es el mundo material, tenía que ser salvado y regresar, ser restaurado a sus orígenes como cuando fue creado, entonces Jesús tenía que resucitar para iniciar con ello una nueva creación. La nueva creación ya ha comenzado. La nueva creación comenzó cuando Jesús resucitó. Todas las cosas viejas están pasando y todas están siendo hechas nuevas a partir de la resurrección de Cristo. Y esto es, o debe ser, doctrina básica. Y si lo perdemos de vista, perdemos todo lo demás. Una de las cosas que decíamos ayer en la plática que nos contaba el hermano Víctor es que el cuerpo no está hecho para la fornicación, sino para la resurrección. Y por eso es tan importante sostener la resurrección corporal de Cristo, porque si Cristo no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. Y si no vamos a resucitar, vana es nuestra fe. Y las personas que defienden estas doctrinas falsas y equivocadas comenzaron, entre otras cosas, por suponer que la resurrección de Cristo es un mito. Que Cristo resucitó significa para ellos que estaba vivo en el recuerdo de sus discípulos. Nada más. Si negamos la resurrección de Cristo, por supuesto que vamos a negar cualquier otra cosa y todas las ideas del mundo nos van a manchar y a contaminar y a arrastrar. Pero estamos perdiendo de vista una doctrina que es fundamental. Vamos a el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo también, 1 Corintios 15, Pablo, en concordancia con Hebreos, nos habla del Evangelio, lo que es básico para el Evangelio. Dice el verso 1, además, hermanos, os declaro el Evangelio que os prediqué. Vean la síntesis del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? Cuando alguien me dice, es que el Evangelio de Judas no es Evangelio, porque el Evangelio es lo que vamos a leer a continuación. El que les prediqué, el que ustedes recibieron, en el cual también estáis firmes. No oigo ningún amén. Digo, no somos a lo mejor iglesia pentecostal, pero de repente hay que decir amén, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el Evangelio en el cual ustedes están firmes. ¿Sí están firmes? Por el cual también sois salvos. Este es el Evangelio que nos hizo conocer la gracia de Dios, por el cual sois salvos. Pero hay un condicional, Si lo retenéis, como yo os lo he predicado. Algunos hermanos que nos acompañan a la distancia quizá estén más de acuerdo con la doctrina de que es imposible que la salvación se pueda perder.
Ni el momento ni el tiempo nos permiten extendernos en una discusión de ese tipo, pero yo solo digo, quedémonos con la pregunta e investiguemos, porque este texto y esta frase no la podemos borrar. Hay un condicional allí. Si retenéis, ¿no?, la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. O dice mi traducción, de lo contrario, creísteis en vano. Entonces la pregunta es, yo he creído, y la fe es la aceptación de la salvación, de la gracia, pero ¿se puede creer en vano si yo no permanezco en el Evangelio? Y Pablo dice, tal como yo os lo prediqué, si yo lo distorsiono, ya no es el Evangelio. Y puedo seguir muy creído de que soy salvo, pero no, puede ser una fe vana. Cuando veamos la continuación de Hebreos 6, vamos a ver que habla de los que muchas veces han oído, participaron de la palabra, del don celestial, fueron iluminados, pero recayeron. Ya lo veremos, ¿no? Son dos textos que nos advierten sobre la posibilidad de lo que ya hemos mencionado como apostasía. Bien, verso 3. Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Déjenme añadir, materialmente, físicamente, ¿no? Cristo murió físicamente por nuestros pecados. Núcleo del Evangelio. Conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las Escrituras hebreas. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y añadamos también, fue sepultado materialmente y resucitó materialmente. Prueba de ello, el verso 5, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. No de los que se duermen en el culto. Otros ya duermen, no, si ya los vi. Pero aquí se refiere de los que han muerto, ¿no? Luego apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Ya había mencionado a los 12, ahora menciona a Jacobo, que no es de los 12, y a otros apóstoles. Interesante. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Entonces, núcleo del Evangelio, doctrina básica, Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y si nosotros no tenemos presente la resurrección de Cristo, entonces no tenemos el Evangelio. Si no predicamos la resurrección, si llegamos a pensar que la resurrección no fue corporal, entonces hemos distorsionado el Evangelio. Alguna vez les platiqué que en una Semana Santa, predicando en una iglesia, y cuando yo afirmaba que Jesús resucitó en cuerpo y ascendió en cuerpo, se levantó interrumpiendo la predicación la pastora y dijo, no, eso no se puede. Los cuerpos no pueden ir al cielo. Pues yo me fui de espaldas como condorito, como les digo, porque ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana estemos pensando como los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová dicen que Jesús no resucitó con cuerpo, que resucitó en espíritu. Y cuando uno les pregunta, bueno, y entonces cuando se aparecía, es que se materializaba. Bueno, y al final, ¿qué pasó con su cuerpo? Se desintegró. Pero ¿quién no ha leído Lucas 24? Cuando dice, Jesús se aparece y los discípulos eran testigos de Jehová. Porque dice, pensaban que veían espíritu. Y Jesús les dice, no soy espíritu. Ahí está con todas sus letras. No soy espíritu, tóquenme, véanme, los espíritus no tienen carne y huesos. Palpen, soy yo mismo. Ah, ¿no creen que soy yo mismo?
¿Tienen algo de comer? ¿Sí? Y entonces le presentaron una torta y se la comió, ¿verdad? Entonces, Jesús resucitó con cuerpo. Vamos allá en el mismo capítulo 15 al versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Primera a Corintios 15, 42. Se siembra es como poner la semilla, esto es cuando el cuerpo es sepultado, ¿no? Cuando usted vaya a enterrar a un ser querido, piense y predique sobre la resurrección. Yo voy con cierta frecuencia a velatorios, ¿no? A velorios, pues. Y sí hablo de que en ese momento el alma de nuestro hermano está disfrutando del Señor, pero ese no sería un mensaje completo, sino digo que la salvación no es plena hasta que resucitemos. Y que ponerlo ahí en esa tumba es equivalente a sembrar una semillita. Y la resurrección será equivalente a haber germinado aquella semillita y tener ahora una planta diferente, realizada. Una planta que no está como la semilla en potencialidades que podrían llegar a ser, sino que ahora es plena, ¿verdad? Muy bien. 43. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en debilidad porque, dirá Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque ya llega a los días en que es más difícil, ¿no? A mí ya me cuesta más predicar, ¿no? Ya me canso, ya se me cerró la garganta, ¿no? Hay que apurarse acuérdate de tu Creador. Se siembra en debilidad, o sea, ¿cómo nos morimos? Débiles, viejos, enfermos, o incluso si nos matan por Cristo, morimos deshonrados, avergonzados, escarnecidos. Pero se levanta en gloria, se levanta en poder. Es otro cuerpo, aunque el mismo, pero con otras características. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. A primera vista parece un contrasentido, porque si espíritu es lo no material, ¿cómo va a haber cuerpo espiritual? Es como decir un círculo cuadrado. Bueno, pero lo que Pablo en realidad quiere decir es que hay cuerpo natural corruptible y hay un cuerpo espiritual no porque sea un espíritu, sino porque estará vivificado por el Espíritu Santo. Quien nos va a resucitar, quien va a hacer que este cuerpo ya no sea corruptible, sino incorruptible, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Usted ha leído, por ejemplo, en la carta a los Efesios, cuando dice que el Espíritu Santo se nos ha dado como garantía de la salvación. ¿Por qué el Espíritu Santo es una garantía de la salvación? Porque Él es el que resucita. El Espíritu Santo es el que vivifica los cuerpos. Y si Él ya vive en mí, dice Romanos 8, el que levantó a Cristo de los muertos por su Espíritu, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, hay cuerpo natural que muere. Y hay cuerpo espiritual o espiritualizado en la medida en que participa de la acción del Espíritu Santo. De ahí que el texto que sigue nos hable de los dos Adanes. Dice el verso 45, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. Ese es el primer Adán, del que leemos en Génesis. Quien quiera que haya sido el primer hombre. Adán es un nombre simbólico que significa tierra, porque el hombre es de tierra, porque el relato dice que Dios del polvo de la tierra formó al hombre. Y luego le sopló aliento de vida. Note que no dice, Dios creó a los hombres como almas en el cielo y luego les dijo, váyanse a vivir en un cuerpo, y cayeron ahí.
de tal manera que el hombre sería esa alma que quedó encerrada en ese estuche. El hombre no es un alma que vive en un cuerpo, el hombre es un cuerpo que ha recibido el soplo divino, un cuerpo insuflado por la vida que da Dios. Entonces, ¿qué somos? ¿Almas que viven en un cuerpo o cuerpos que han recibido el soplo divino? Somos cuerpos que hemos recibido el soplo divino. Sin la parte material no existiría nuestra parte espiritual. Imagine, por favor, una computadora. La psicología intentó de tiempo atrás comparar el cerebro humano con la máquina de Turing. Pero a lo que me refiero ahora es, si yo tuviese un programa para trabajar el diseño, por ejemplo, muy bonito, muy avanzado programa, pero no tengo computadora física, ¿puedo usar mi programa? No. Si yo, para tener la parte espiritual, mi identidad, memoria, imaginación, amor, cerebro, y para tener el cerebro necesito el cuerpo. Mis pensamientos son intangibles, pero son el resultado de millones de neuronas que están conectándose unas con otras. En el caso de los niños de 0 a 3 años de edad, las neuronas se conectan a un ritmo de 700 conexiones por segundo. Imagínense, sin el hardware, sin la parte material, no somos cuerpos que hemos recibido la vida divina. ¿Sí? Ahora bien, por eso dice, el primer hombre fue hecho un alma viviente. Pero el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Cristo. El segundo Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante. No quiere decir que Jesús era un espíritu, porque si no, no se le llamaría postrer Adán. Se le llama Adán en la medida en que se hizo humano. Adán, además de nombre propio, significa género humano, especie humana. Si Jesús es el postrer Adán, es plenamente humano. Pero la diferencia con el primer Adán es que el primer Adán está sujeto a la muerte. El segundo Adán ha sido vivificado por el Espíritu, es decir, resucitado. Seguimos la lectura y dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es celestial. Adán fue hecho de la tierra. No como dicen los rabinos de la época de las traducciones arameas que añaden del polvo de la tierra del santuario. No es que Dios hizo al hombre de un polvo sagrado, lo que quiere decir es que Dios hizo al hombre de la misma materia que está hecho todo el universo. Ese oxígeno, hidrógeno, calcio y demás que conforman su cuerpo son los mismos materiales que están en las galaxias que se ubiquen en los confines del universo. El hombre fue hecho de polvo, pero Jesús, que fue hecho de polvo, también participó de cuerpo como nosotros. Tiene, sin embargo, un origen más lejano. ¿Cuál es ese origen? El cielo. Por eso el Evangelio de Juan dice, el Hijo que está en el seno del Padre. ¿De dónde vino Jesús? ¿Dónde estaba Jesús antes de ser cuerpo? En el cielo. El origen del primer Adán es terrenal. El origen del segundo Adán es celestial. Como es el terrenal, así también los terrenales, y como es el celestial, así también los celestiales. El título que se le da a Jesús, el más recurrente en los evangelios, ni siquiera es Cristo, sino el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre significa un ser humano que está en el cielo. Y si ahora somos semejantes al terrenal, todos nos parecemos a Adán. Tanto es así que se habla de un pecado que a la manera de Adán
todos hemos pecado. Pero también seremos semejantes al celestial. Y como dice en la epístola de Juan, le veremos. ¿Por qué? Porque seremos semejantes como Él es. Cuando usted se pregunte, ¿y cómo resucitaremos? Diga, voy a leer los evangelios. Voy a tratar de entender cómo fue Jesús, porque yo voy a ser parecido a Él. ¿Sí? Esto es lo que significa. Como terrenales nos parecemos al primer Adán, pero como nacidos de Dios ahora, como hijos de Dios, nos vamos a parecer al celestial, al Hijo del Hombre resucitado. Continúo con el verso 49. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Algunos se detienen en este versículo, lo sacan de su contexto y dicen, ya ves, aquí dice que ni carne ni huesos pueden ir al cielo. No dice eso. Si vemos el contexto, lo que está diciendo es que nuestra imagen del Adán terrenal, tal cual es ahora, no puede heredar el reino. ¿Por qué no puede heredar el reino? No está diciendo ir al cielo, ¿eh? No es lo mismo ir al cielo que entrar en el reino. Porque el cielo es solo una manera de hablar de lo eterno. Pero el reino es un término más específico en la medida que señala que Dios es el rey. Y el reino, recuerden que puede ser la nueva creación. No tiene que ser el cielo. Porque además, ya nos hemos preguntado muchas veces, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el arriba? Ayer iba yo por la calle y alcancé a escuchar a alguien que estaba discutiendo. Supongo que algún familiar se murió y diciendo, la persona a otra le decía, sí, es que yo le recuerdo que lo está viendo desde ahí arriba. Yo decía, ¿cuál arriba? O sea, a lo mejor está hablando de su papá, supongamos, ¿no? Y entonces su papá está ahí arriba, pero si la tierra está girando, y además que el papá se murió, si era mexicano, se quedó en el arriba de México, que a lo mejor dice, no, es que está girando junto con la tierra también, el muerto, ¿no? El alma del muerto. Entonces las almas de los mexicanos se quedan encima de México y las almas de los alemanes arriba de Alemania. No, eso no es el cielo, ¿no? Lo que está diciendo el texto, y aquí nos recuerda mucho a Platón. Platón dice que las cosas que no cambian son eternas y las cosas que cambian desaparecen. Por tanto, no son verdaderas porque no permanecen. Y entonces, si yo tengo un cuerpo que cambia, no puedo heredar un reino que es eterno. ¿Por qué? Pues yo cambio, ¿no? Usted y yo no somos los mismos que ayer o que hace 5 años, ¿o sí? No somos los mismos que hace 30 años. Ojalá. Pero seguiremos cambiando y nos vamos a morir. La herencia la puede recibir el supérstite, es decir, el que sobrevive. Pero si nosotros nos morimos y la herencia es eterna, ¿de qué sirve que la herencia sea eterna? Pues yo ya me morí. Eso es lo que significa carne y sangre. Como están ahora a la imagen del Adán terrenal, no pueden heredar el reino de Dios. Pero la cosa no se queda allí. ¿Cómo se resuelve el problema de que la carne, como es ahora cambiante, mudable, que pasa de un estado a otro, eso se llama movimiento, que pasa de la juventud a la vejez y de la vejez a la muerte? ¿Cómo va a poder gozar de un reino eterno que se nos ha prometido? No es para abandonar el cuerpo para hacerlo de lado. La respuesta es otra. Y Pablo dice en el verso 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No importa si nos morimos y nos ponen en un ataúd o en una sepultura.
No importa si cuando el Señor venga todavía no me muero, porque muertos o vivos vamos a poder disfrutar una misma realidad, que nos dice aquí un misterio. Les cuento un secreto que estaba escondido, pero que ahora ya no es secreto porque se los estoy diciendo. Ese es el sentido bíblico de misterio. Algo que estaba escondido, pero ahora ya se reveló, ya lo sabes, ya no es misterio. Cuidado, misteriosos, ¿eh? No, mira, es que en tu iglesia no dicen misterios. Yo te voy a contar unas cosas que la cábala y que los códigos de la Biblia y que cuando les hablen de misterio, córranle. Los misterios importantes han sido revelados y son que Cristo ha aparecido, que Cristo ha hecho de dos pueblos un solo pueblo, que Cristo ha de regresar para resucitarnos. No hay más secretos. El cristianismo no es ocultismo, esoterismo, religión de secretos. Es religión de proclamación, abierta, de querigma, para todo el que quiera escuchar. El secreto es, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en un pestañeo, Jesús va a regresar y para nosotros la experiencia de ser transformados de un cuerpo mortal a uno inmortal va a ser instantánea. De manera inconsciente pestañeamos, pero ahorita, por favor, hágalo consciente. ¿Cuánto se tardó? Así es la resurrección. Si usted no está listo, ya no hay. ¡Ay, espérame tantito, Señor! No hay, es un instante. ¿Sí? A la final, trompeta. Entonces, cada vez que alguien le quiera decir que Cristo, que ya vino espiritualmente, o que Cristo está en el predicador fulano de tal, no. Esto será en un pestañeo. Alguna persona me mandó un video sobre una toma en Jerusalén, donde unas nubes hacen un círculo y luego se oye una trompeta. Dicen, se oyó la trompeta en Jerusalén. Y muchos cristianos ahí empiezan a comentar, no, sí, es porque habrá señales en el cielo. Y dije uno, bueno, en primer lugar, si leemos aquí, dice que cuando la trompeta suene será un pestañeo y seremos resucitados. Cuando ese video se hizo, ni duró un pestañeo ni estamos resucitados. ¿Verdad que no? Entonces, para poderle contestar con más bases a esta querida hermana, pues me puse a investigar y resulta que es un video hecho por un cineasta judío y que lo subió a su propia página y después lo quitó y ahora le gusta que esté ahí todo misterioso. Y la gente está, ¿pero qué puede ser? Que se oye una trompeta. Oye, sí, pero la trompeta no nomás se va a oír para allá y los demás no nos vamos a enterar. Mateo 24 dice que mandará sus ángeles a los 4 cabos de la tierra y juntará a sus escogidos de todos los rincones. No que la trompeta sonó y no pasó nada y además yo ni la oí. Además no son trompetas físicas, literales. No piense usted que en el cielo hay como una realidad paralela donde también hay metales para hacer trompetas o cuernos de carnero para hacer shofares y también hay ondas sonoras que se transmiten por medios como el aire o los sólidos. No hay realidades paralelas. La trompeta es el símbolo del mandato divino de congregarse. Cuando se tocaba el shofar era para convocar, lo que llama la ley la santa convocación. Y significa, la trompeta significa la palabra divina, la orden divina de ahora todos júntense, congréguense. Y eso audiblemente en el sentido físico no lo vamos a necesitar escuchar, sino que de repente, en un pestañeo, ya no estaré frente a este púlpito, sino recibiendo a Jesús que viene a gobernar, ¿no? Cuando abra los ojos, ya estoy en otra situación. No hay más.
Entonces continúa y dice, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Los dos, los muertos y los vivos. Porque es necesario que esto corruptible, fíjese en el demostrativo neutro, esto, ¿cuál es esto? Tóquese, esto. Porque hay quien dice, es que solo nos vamos a salvar en espíritu, ¿no? Entonces ya vimos que sin resurrección la fe es vana. Pero también hay quien piensa, bueno, es que este cuerpo, no, Dios nos va a dar otro. Ya les he contado ejemplos de que no puede ser otro, porque si ustedes van al hospital a ver por qué si su hijo está muy enfermo y les dice el médico, no se preocupe, le vamos a dar otro. Usted dice, sí, bueno, ya, deme otro. Darnos otro cuerpo no es salvarnos, es sustituirnos. Dios no quiere sustituirnos, Dios quiere salvarnos. A este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Jesús no resucitó en otro cuerpo más que en el que se gestó en el vientre de María. ¿O acaso Jesús resucitado tiene otro cuerpo que no es el que engendró el Espíritu Santo en el vientre de María? Es el mismo cuerpo. Por eso el cuerpo que va a resucitar es el cuerpo que usted tiene ahora. No le van a dar otro. Simplemente va a tener otras cualidades. Y ya no va a tener defectos, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero por ejemplo, si la homosexualidad no es válida, ¿por qué nacen hermafroditas? Esa no es una cualidad humana, es un defecto del concepto. Es como si yo digo, ¿por qué nacen niños con síndrome de Down? No es porque es lo que el hombre tiene que ser. Aristóteles le llamaría una privación de las cualidades normales. Pero en la resurrección no vamos a tener privaciones. Todos vamos a tener todo lo que deberíamos tener. Así que si hoy le falta algo, un poco de buena vista, por lo menos, ¿verdad? En la resurrección no nos va a faltar nada. Entonces, si nos falta cabello, ya vamos a tener más. Porque esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces, ese es el fundamento, el rudimento o doctrina básica de la resurrección, que a nosotros nos debe de fortalecer en dos sentidos, les decía el domingo pasado. La primera es la llenura del Espíritu Santo. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo, que es el poder de la resurrección, porque es la vida de Cristo en nosotros. La vida cristiana no es un estilo de vida, no es una ética, no es una creencia, no es una serie de prácticas, ceremonias y reuniones. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros, la vida de Cristo resucitado, produciendo en nosotros vida, nuevos deseos, transformación. Esa es la resurrección. Y la segunda tiene que ver con la esperanza. ¿Usted tiene pruebas? ¿Alguien no tiene pruebas? ¿O tenemos enfermedades, tentaciones? Y vivimos en la gran tribulación. El cristiano que puede captar qué tan alejado está el mundo con respecto de Dios, sabe que esto es una gran tribulación. Desde el ámbito estético, la horrenda música uno la encuentra por todos lados, ¿no? No puede uno huir de ella. Decía Milán Kundera en La insoportable levedad del ser, ¿no? Que la fealdad musical rodeaba todo como si fuera un campo de concentración. Eso para mí ya es gran tribulación, se los confieso. No lo soporto. Pero más allá de eso, la maldad, la violencia, las mentiras, las doctrinas demoníacas en las que el mundo está engañado y mucha gente podría, si escuchar el Evangelio, volverse a Dios, pero la mayoría no quiere, ni le interesa. Y como se dijo,
no está lejos para muchos cristianos en el mundo la persecución, porque ya la están viviendo. Y para nosotros también está a la vuelta de la esquina. Pero en todas esas circunstancias, ¿qué es lo que nos debe sostener en la fe y en la paciencia? Esa de la resurrección. Cuando una persona nuestra allegada se enferma o muere, ¿qué nos debe dar la fuerza? La promesa de la resurrección. Cuando estamos adoloridos, desesperanzados, cansados, cuando ya deseamos que Cristo ya venga porque ya no quisiéramos seguirlo sufriendo, es porque tenemos la promesa de la resurrección. Pues vamos a darle gracias a Dios por haber resucitado a Cristo y porque eso es la garantía de nuestra propia resurrección. Gracias, Señor, porque nos has dejado un mensaje que es locura para el que no te conoce, que la muerte ha sido vencida, que es posible recibir un cuerpo inmortal, disfrutar una vida eterna. Te rogamos que esta promesa tuya sea verdadera para cada uno de nosotros, que permanezca en la fe y en el Evangelio tal y como se nos ha predicado. Que esta promesa tuya nos infunda el aliento y la fuerza y la esperanza en las situaciones difíciles y de dolor, en las situaciones de pecado y de tentación. Que todo lo que hagamos en la vida y lo que poseamos se vuelva secundario a la luz de la resurrección. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.